medio del conflicto que se desarrolla en Ucrania, el paisaje está marcado por una serie de maniobras estratégicas y luchas persistentes por la dominación. El ejército ruso ha estado ejecutando una serie de avances calculados, capturando ubicaciones clave y remodelando las líneas del frente. Sus recientes éxitos, como la captura de Novosilka y otras áreas críticas, son más que meras victorias tácticas. Simbolizan una narrativa más amplia de destreza militar y perspicacia estratégica. Estos desarrollos revelan una estrategia meticulosamente planificada, aprovechando el poder de fuego superior y un entendimiento intrincado del terreno para maniobrar con habilidad las defensas ucranianas. La velocidad y precisión de estas operaciones no solo han permitido a las fuerzas rusas tomar terreno, sino que también han interrumpido las líneas de suministro y las redes de comunicación ucranianas, dejando a muchas unidades aisladas y vulnerables. En medio de este caos, emergen las historias de soldados y civiles individuales, pintando un cuadro vívido de valentía y resistencia. Las tropas ucranianas, aunque enfrentan probabilidades abrumadoras, continúan luchando con determinación, impulsadas por un profundo sentido del deber y patriotismo. Su resolución inquebrantable para defender su tierra natal sirve como un poderoso testimonio de su resistencia y espíritu. Mientras tanto, los civiles atrapados en el fuego cruzado soportan dificultades inimaginables, con sus vidas trastornadas por un conflicto que no muestra signos de disminuir. La crisis humanitaria resultante del conflicto es un recordatorio contundente del impacto devastador de la guerra en las personas comunes. A medida que las familias son desplazadas y las comunidades se desgarran, la comunidad internacional enfrenta un llamado urgente a la acción. La ayuda humanitaria es crítica, pero debe ir acompañada de esfuerzos diplomáticos robustos para negociar la paz y prevenir una mayor escalada. En este entorno volátil, el papel de la información se vuelve primordial. Ambas partes se involucran en una batalla de narrativas, buscando influir en la opinión pública y el apoyo internacional. La desinformación y la propaganda añaden capas de complejidad a un conflicto ya intrincado, destacando la importancia del pensamiento crítico y el discernimiento para moldear nuestra comprensión. A medida que surgen nuevos informes, deben ser examinados y contextualizados dentro del marco geopolítico más amplio para captar las implicaciones completas de los eventos en desarrollo. En medio de la agitación, la resistencia del pueblo ucraniano se destaca como un faro de esperanza. Su determinación inquebrantable frente a la adversidad sirve como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay potencial para la renovación y la transformación. A medida que continúa el conflicto, el llamado a la paz se vuelve más fuerte, instando a todas las partes a regresar a la mesa de negociaciones y buscar una resolución que honre la dignidad y la soberanía de Ucrania. Al reflexionar sobre estos desarrollos, nos quedamos con preguntas críticas sobre la futura trayectoria del conflicto y su impacto en el escenario global. ¿Cómo influirán los actores internacionales en el curso de los eventos y qué papel jugará la diplomacia en lograr una paz duradera? Las respuestas a estas preguntas moldearán la narrativa de Ucrania y el paisaje geopolítico más amplio en los años venideros. Te invitamos a mantenerte comprometido con esta historia en evolución, a explorar las complejidades y matices que la definen, y a unirte a nosotros en la defensa de un futuro donde prevalezca la paz. Tu voz importa, y juntos podemos contribuir a una comprensión más profunda y una visión más esperanzadora para Ucrania y el mundo. Suscríbete y mantente informado mientras continuamos brindándote las últimas ideas y análisis sobre este tema crítico. Las apuestas en Ucrania son altas, ya que los recientes avances rusos destacan la dinámica cambiante del conflicto. La captura de pueblos estratégicos y el empuje implacable de las fuerzas rusas han alterado indudablemente el paisaje del campo de batalla. Sin embargo, en medio de estas maniobras militares se despliega una narrativa más amplia, una de resistencia humana y la búsqueda implacable de la soberanía. La respuesta ucraniana, aunque presionada bajo el peso de los ataques incesantes, demuestra un compromiso inquebrantable para defender su tierra natal. Para los soldados en las líneas del frente, cada día es un testimonio de su valentía y tenacidad. Estos individuos, a menudo superados en número y armamento, luchan no solo por territorio,
sino por la preservación de la identidad y el futuro de su nación. Sus historias, aunque a veces perdidas en el caos de la guerra, son recordatorios poderosos del indomable espíritu humano. Los civiles también juegan un papel crítico en esta narrativa. Su resistencia frente a la adversidad es nada menos que inspiradora. Las comunidades se unen para apoyarse mutuamente, encontrando fuerza en la unidad y un propósito compartido. A medida que navegan por los desafíos del desplazamiento y la incertidumbre, su determinación para reconstruir y reclamar sus vidas brilla, ofreciendo esperanza de que la paz y la normalidad puedan ser restauradas algún día. A nivel internacional, el conflicto en Ucrania sirve como un momento crucial, desafiando a los líderes globales a reevaluar sus estrategias y respuestas. El delicado equilibrio entre la diplomacia y el apoyo militar sigue siendo un tema de intenso debate, con las naciones sopesando los riesgos y recompensas de una participación más profunda. Este conflicto pone de relieve las complejidades de la geopolítica moderna, donde las disputas regionales pueden tener consecuencias de gran alcance. La respuesta de la comunidad global, caracterizada por una mezcla de sanciones, ayuda y esfuerzos diplomáticos, refleja la danza intrincada de las relaciones internacionales. A medida que las naciones luchan con las implicaciones de sus acciones, el llamado a una estrategia cohesiva y efectiva se vuelve cada vez más urgente. El mundo observa, consciente de que el resultado de este conflicto sentará un precedente para futuros compromisos y el mantenimiento del orden internacional. Al considerar estas dinámicas, queda claro que el camino hacia la resolución está lleno de desafíos. Sin embargo, dentro de estos desafíos existen oportunidades para el diálogo, la comprensión y, en última instancia, la paz. La pregunta sigue siendo: ¿cómo puede la comunidad internacional aprovechar estas oportunidades para forjar un camino hacia adelante que respete la soberanía de Ucrania y promueva la estabilidad en la región? El camino por delante es incierto, pero es uno que debe emprenderse con determinación y un compromiso con la paz. A medida que continuamos monitoreando los desarrollos en Ucrania, te invitamos a unirte a nosotros en esta exploración de esperanza, resistencia y la búsqueda de un futuro más brillante. Tu participación e ideas son cruciales mientras navegamos juntos por estos complejos problemas. Frente a la adversidad, prevalece la fortaleza del espíritu humano. Permanezcamos firmes en nuestra búsqueda de la paz, siempre esperanzados de que, a través del esfuerzo colectivo y la determinación, se pueda lograr una resolución. Te animamos a mantenerte informado, compartir tus perspectivas y ser parte de una conversación global que busca comprender y abordar los desafíos que enfrentamos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje, y esperamos traerte más actualizaciones y análisis sobre este y otros temas cruciales. No olvides dar me gusta y suscribirte para recibir cobertura continua de las historias que dan forma a nuestro mundo, mientras nos esforzamos por mantenernos informados e inspirados en nuestra búsqueda colectiva de paz y progreso. Los eventos en desarrollo en Ucrania son un testimonio de la imprevisibilidad y complejidad del conflicto moderno. A medida que las fuerzas rusas continúan su avance estratégico, capturando territorios críticos y remodelando el campo de batalla, las implicaciones de estos movimientos resuenan mucho más allá del teatro inmediato de la guerra. Estos desarrollos han provocado intensas discusiones dentro de los círculos diplomáticos globales, mientras las naciones evalúan sus posiciones y los posibles impactos a largo plazo en las relaciones internacionales y la estabilidad regional. En el corazón de este conflicto yace una profunda lucha por la soberanía y la autodeterminación. Las fuerzas ucranianas, aunque abatidas, demuestran una notable resistencia, reflejando la resolución más amplia de una nación decidida a defender su independencia. Cada avance de las tropas rusas es enfrentado con feroz resistencia, mientras los soldados y civiles ucranianos se unen para defender su tierra natal. Este compromiso inquebrantable con su causa subraya la dimensión humana del conflicto, donde las líneas entre las líneas del frente y el frente doméstico se difuminan. Las historias que emergen de Ucrania destacan la resistencia y el coraje de su gente. En ciudades y pueblos de todo el país, los civiles se adaptan a las duras realidades de la guerra, encontrando fuerza en la comunidad y un propósito compartido.
Desde voluntarios apoyando los esfuerzos de defensa hasta familias navegando por los desafíos del desplazamiento, la narrativa es una de perseverancia y esperanza. Estas historias personales añaden profundidad a la narrativa geopolítica más amplia, recordándonos que detrás de cada maniobra estratégica hay vidas profundamente afectadas por el conflicto. La respuesta internacional a la situación en Ucrania se caracteriza por una interacción compleja de consideraciones políticas, económicas y militares. Las sanciones contra Rusia, la ayuda humanitaria a Ucrania y los esfuerzos diplomáticos para mediar una resolución pacífica forman parte de una estrategia multifacética destinada a desescalar el conflicto y apoyar la soberanía de Ucrania. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de desafíos, ya que los intereses geopolíticos y las tensiones históricas complican las negociaciones. A medida que el mundo observa los desarrollos en Ucrania, el conflicto sirve como un recordatorio contundente de la naturaleza frágil de la paz y el impacto duradero de las disputas regionales en la estabilidad global. La situación demanda un esfuerzo concertado por parte de la comunidad internacional para priorizar el diálogo y la diplomacia, buscando soluciones que respeten la soberanía nacional mientras abordan preocupaciones de seguridad más amplias. Las lecciones aprendidas de este conflicto sin duda moldearán futuros compromisos e informarán estrategias para la resolución de conflictos a nivel mundial. En este contexto, el papel de la información y los medios se vuelve cada vez más significativo. Las narrativas moldeadas por los medios de comunicación y las redes sociales influyen en la percepción pública y las decisiones políticas, subrayando la importancia de reportes precisos y matizados. A medida que la desinformación y la propaganda impregnan el discurso, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática emergen como herramientas esenciales para comprender las complejidades y las implicaciones del conflicto. El costo humano del conflicto en Ucrania es inconmensurable, con vidas interrumpidas y comunidades fracturadas. Sin embargo, en medio de los desafíos, hay una esperanza persistente de paz y reconciliación. Las historias de resistencia y unidad que emergen de Ucrania ofrecen un poderoso recordatorio de la capacidad del espíritu humano para soportar y superar la adversidad. A medida que evoluciona el conflicto, el llamado a la paz se vuelve más fuerte, instando a todas las partes a participar en un diálogo significativo y buscar una resolución que honre la dignidad y las aspiraciones del pueblo ucraniano. Mientras continuamos explorando los desarrollos en Ucrania, te invitamos a involucrarte con esta historia en evolución, a profundizar en las complejidades y matices que la definen, y a unirte a nosotros en la defensa de un futuro donde la paz y la estabilidad prevalezcan. Tus ideas y participación son invaluables mientras navegamos juntos por estos problemas críticos. Te animamos a mantenerte informado, compartir tus perspectivas y ser parte de una conversación global que busca comprender y abordar los desafíos que enfrentamos. Gracias por ser parte de este viaje y esperamos traerte más actualizaciones y análisis sobre este y otros temas cruciales. No olvides dar me gusta y suscribirte para recibir cobertura continua de las historias que dan forma a nuestro mundo, mientras nos esforzamos por mantenernos informados e inspirados en nuestra búsqueda colectiva de paz y progreso. A medida que la situación en Ucrania continúa evolucionando, el paisaje geopolítico sigue cargado de tensión e incertidumbre. Los recientes avances militares de las fuerzas rusas no solo han transformado las dinámicas del conflicto inmediato, sino que también han planteado desafíos significativos para la paz y la seguridad globales. Estos desarrollos subrayan la complejidad del entorno geopolítico moderno, donde los conflictos regionales pueden tener implicaciones de gran alcance para la estabilidad y cooperación internacional. La respuesta ucraniana a estos desafíos se caracteriza por una determinación inquebrantable para defender su soberanía e identidad nacional. A pesar de enfrentar probabilidades formidables, las fuerzas ucranianas persisten en sus esfuerzos por repeler el avance ruso, motivadas por un compromiso profundo con su tierra natal. Esta resistencia se refleja en la población civil, que a pesar de soportar dificultades significativas, continúa apoyando los esfuerzos de defensa y mantiene un sentido de comunidad y solidaridad. Sus historias sirven como poderosos recordatorios
de la capacidad humana para el coraje y la resistencia frente a la adversidad. La respuesta de la comunidad internacional al conflicto en Ucrania destaca el delicado equilibrio entre la diplomacia, las medidas económicas y las consideraciones militares. Las sanciones impuestas a Rusia tienen como objetivo presionar un cambio de comportamiento, mientras que la ayuda humanitaria fluye hacia Ucrania para aliviar el sufrimiento de los afectados por el conflicto. Los esfuerzos diplomáticos buscan mediar una resolución pacífica. Sin embargo, el camino hacia una paz duradera sigue siendo complejo y desafiante. Dentro de este contexto, el papel de los actores globales se vuelve cada vez más significativo. Las naciones deben navegar un paisaje donde los intereses geopolíticos a menudo se cruzan y a veces se enfrentan, requiriendo un enfoque matizado para la diplomacia y las relaciones internacionales. La situación en Ucrania sirve como una prueba crítica de la capacidad de la comunidad internacional para responder eficazmente a los conflictos y defender los principios de soberanía e integridad territorial. A medida que avanza el conflicto, la importancia de la información precisa y la cobertura mediática responsable se hace cada vez más evidente. Las narrativas moldeadas por los medios de comunicación influyen en la opinión pública y las decisiones políticas, destacando la necesidad de pensamiento crítico y discernimiento para entender las complejidades del conflicto. En una era donde la desinformación puede propagarse rápidamente, fomentar la alfabetización mediática y promover fuentes confiables de información son cruciales para formar una perspectiva global informada. El impacto humanitario del conflicto es profundo, con innumerables vidas interrumpidas y comunidades desplazadas. Sin embargo, en medio de los desafíos, hay una esperanza persistente de paz y un retorno a la normalidad. La resistencia mostrada por el pueblo ucraniano ofrece un faro de esperanza, inspirando a la comunidad global a redoblar esfuerzos hacia la consecución de una resolución pacífica. A medida que continúan el diálogo y la diplomacia, el llamado a una solución que respete la soberanía de Ucrania y aborde las preocupaciones de seguridad más amplias se vuelve cada vez más urgente. Al reflexionar sobre estos desarrollos, es evidente que el conflicto en Ucrania representa un momento crucial en los asuntos globales. Las lecciones aprendidas moldearán futuros enfoques para la resolución de conflictos y la cooperación internacional. Te invitamos a seguir comprometido con esta historia en evolución, a explorar las complejidades que la definen y a abogar por un futuro donde se prioricen la paz y la estabilidad. Únete a nosotros en esta exploración de esperanza, resistencia y la búsqueda de un futuro más brillante. Tus ideas y participación son invaluables mientras navegamos juntos por estos problemas críticos. Mantente informado, comparte tus perspectivas y sé parte de una conversación global que busca comprender y abordar los desafíos que enfrentamos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos traerte más actualizaciones y análisis sobre este y otros temas cruciales. No olvides dar me gusta y suscribirte para recibir cobertura continua de las historias que dan forma a nuestro mundo, mientras nos esforzamos por mantenernos informados e inspirados en nuestra búsqueda colectiva de paz y progreso.